All right, we'll start with a word of prayer. Vamos a empezar con una oración, así que pongamos los dedos. Salud, we pray. Oremos. Cariñoso y hermoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos darte las gracias, Señor, por este hermoso sábado que tenemos hoy nosotros. We want to thank you for this beautiful Sabbath that you're giving us today. Y esperemos que le des la capacidad al hermano para que nos pueda guiar con lo que nos va a enseñar en el tema que vamos a escuchar de él, Señor. And that you may give the capacity and understanding to the brother that's going to be exposed in the study this afternoon. Y que por favor nos permitas que nosotros lo captemos con mayor respeto, Señor. And that we may be able to learn with respect from the Lord. Pues te lo pedimos no porque seamos merecedores, Señor, sino que te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. We ask these things in the name of Jesus. Amén. Okay, today En esta tarde we're going to look at how to eat more, vamos a estudiar cómo comer más, feel better, sentirnos mejor and weigh less. y pesar menos. So, this is a picture from 1950, let's see, 56. Esta es una foto del año 1956. Okay? You notice everybody has glasses on. Todo el mundo está usando anteojos o para ojos de This is anteojos. the first 3D movie that came out. Estaban viendo la primera película que salió en 3 dimensiones. Okay. What else do you notice? What's common in ¿Qué más nota? ¿Qué es común? skinny people? That's right. Personas delgadas. Yeah. Obesity is a new phenomenon. La obesidad es un fenómeno nuevo. Last 40 years. Los últimos 40 años. You also notice no food. También notan que no están comiendo. Yeah. This is a movie theater. Este es un teatro donde se presentan películas y no están comiendo. So to know how to lose weight, it's a mathematical formula. Para poder perder peso es una fórmula matemática. It's irregardless of what you eat. No tiene que ver de lo que comen. Okay? And that is, you eat less calories than you burn. Es comer menos calorías de lo que quemas. Okay? That's the mathematical formula. Esa es la fórmula matemática. So, the best way to know how to control weight Para poder controlar mejor el peso is to understand calories. es el entender calorías. So this is the ideal diet and the sad diet. A mano izquierda tenemos la dieta ideal y a mano derecha tenemos la dieta americana o estándar Sad diet, yeah. o la dieta triste. So this is of calories. So if you ate a 1,500 calorie diet or a 2,500 calorie, Sí. this is the percentage from that calorie. Si comemos alimentos que tienen en sí un total de 1.500 calorías a 2.500 calorías, aquí voy a presentar el porcentaje que debería de tener de estos diferentes tipos. So do you know how many calories is in a gram of fat? ¿Sabes cuántas calorías hay en un gramo de grasa? No? ¿Nada? How many calories in a gram of carbohydrates? ¿Cuántas calorías en un gramo de carbohidratos? Protein? ¿En un gramo de proteína? Calories, we only get calories from protein, carbohydrates, or fat. Únicamente obtenemos calorías de proteína, carbohidratos y grasa. Protein and carbohydrates are 4 calories per gram, Proteínas y carbohidratos tienen 4 per gram. Programa. Per gram. 4 calories. o 4 calorías por gramo. And fat is 9 calories per gram. Y la grasa, 9 calorías por gramo.
So when you're talking about losing weight or controlling weight, Entonces, cuando estamos hablando de perder peso o de controlar el peso, you have to think about fat. tienes que pensar en lo que es la So grasa. ideally, our fat content should be 1 to 25% calories from fat. Idealmente, del 1 al 25% de calorías debe de venir de la grasa. And 75% of that should be unsaturated. Y 75% de ese porcentaje debería de ser no saturada. So there are only 3 kinds of fat, La única 3 clases de grasa and they're in all food. que están en todos los alimentos. Okay? All food has all 3. Todas las 3 comidas tienen los 3 tipos. Saturated Saturada, and unsaturated. no saturada. And the unsaturated is broke into mono and polyunsaturated. Sí, de la no saturada está quebrada o está dividida en mono Mono and poly. monopoly y It's mono, which is 1. mono uno, Poly, which is y 2. poly, que es varios. It's talking about the break in the chain. Está hablando acerca de la cadena de grasa. You would know them as omega 6 and omega 3. Okay, se conocen como omega 6 y omega 3. Omega 6 is monounsaturated, Omega 6 es mono no Saturada. saturada and omega 3 y is omega 3 es polyunsaturated. poli no saturada. So we need only 5% of our calories from protein, 5% de las calorías debe de venir de proteína 70 to 90% from unrefined y carbohydrates. 70 al 90% de carbohidratos no refinados. So where should we be getting our calories from? ¿De dónde debemos de estar obteniendo calorías? No. Unrefined carbohydrates. Carbohidratos no refinados. There's a difference. Hay una gran diferencia. So mostly complex. Usualmente complejo. What is the difference between a complex carbohydrate ¿Qué es la diferencia entre un carbohidrato complejo and a simple y carbohydrate? un carbohidrato simple? Refining. El proceso de refinamiento. A complex carbohydrate is whole, an apple. Un carbohidrato completo es entero. And that's the whole product is a complex carbohydrate. Todo el producto es completo. Made by God, Hecho por Dios our body is designed to work with that whole complex y thing. nuestro cuerpo fue hecho para poder trabajar con esa identidad completa del carbohidrato. But you could refine that apple all the way down to fructose, Usted puede refinar esa manzana, podemos decir, a lo que es sucrosa, which is the sugar from the apple. que es la azúcar en sí de la manzana. And that's a simple carbohydrate. Eso es un carbohidrato simple. So when you eat it, Cuando lo come, the body still wants all that you took out. el cuerpo también va a necesitar de todo lo que usted le quitó Yeah, to work well. para que pueda funcionar. Here's the Correcto. standard American diet. Esta es la dieta americana, Sad diet. una dieta triste, 37% fat. 37% de grasa, 80 to 90% of that is saturated. 80-90% de ella es grasa saturada, 12% protein. 12% de proteína, 27% carbohydrates, and most of those are refined. 27% es carbohidrato refinado And 24% sugar. y 24% azúcar refinada. Why isn't sugar considered a carbohydrate? ¿Por qué es azúcar considerado un carbohidrato? I didn't hear you. I'm getting old and deep. The kids are telling me how old I was today at lunch. Viene de la sugar cane, de una fruta que es muy dulce. So why isn't the refined sugar included with the carbohydrate? ¿O por qué es que por qué es que la Well, azúcar so are refinada? those. ¿Por qué es que la azúcar refinada no está incluido como carbohidrato? Because it's not even a food anymore. Ya no es una. It's just a chemical. Es un químico. It does not even need digestion. You could put it right in your bloodstream. Mix it with water, put it. The hospital does it all the time. El hospital lo Dextrose hace. solution.
de resolución. Yeah. It's so refined, it's no longer a food. Es tan refinado que en sí no es un alimento. Okay, so the complex carbohydrate foods De las comidas con carbohidrato complejo, are our highest sources of vitamins C and E, tienen los más altos porcentajes de vitamina C y E, carotenoids, carotenoides, no sé, phytochemicals, fitoquímicos, yeah, magnesium, magnesio, potassium, potasio, B vitamins, las vitaminas B, trace minerals, minerales and energy. y energía. Where does protein come from? ¿De dónde viene proteína? You're guessing? You look like you're guessing. No, I know. You know? Yeah. Okay, good. They come from vegetables. De los vegetales viene la Okay? proteína. Should say plants. Debería de decir plantas. A plant will produce a fruit. Una fruta Yeah. produce. If we eat the plant, it's a vegetable. Si comemos la planta es un So, vegetal. all protein comes from plants. Toda la proteína viene de plantas. I usually ask the people. I just gave a meeting Thursday with an old, or I should say, senior citizens group. Tuve una reunión con unas personas un poco más. And you know, when I asked them where protein comes from, they said, "Oh, cheese, eggs, milk." Le pregunté a ellos de dónde venía la proteína. And I said, and queso, I asked them huevo. how much cheese, eggs, milk, and meat did that bull eat before you slaughtered it? Entonces le pregunté, ¿cuánta proteína comió esa vaca o antes de haber sido muerto? Yeah. My neighbor has a bull. Mi vecino tiene un toro. When he was born, 100 pounds. Cuando nació pesaba 100 libras. Now he weighs 2,200 pounds. Ahora pesa 2.200 libras. Got a neck on him like that. Tiene un cuello así de grande. Solid muscle. Bien sólido y fuerte. And he's eating grass the Y entire lo único life. que come es pasto. Pure protein. Y pura proteína. Yeah. Where do carbohydrates come ¿De from? dónde vienen los carbohidratos? Plants. De las plantas. Uh-huh. Where do vitamins come from? ¿De dónde vienen las Plants. vitaminas? Where do minerals come from? Plants. Plantas. Yeah. That's it. Okay. So, carbohydrates, complex carbohydrates, Complejos, carbohidratos complejos. are the best source of energy for brain, Es el mejor alimento para la mente, central nervous system, el sistema nervioso central, muscles, los músculos come from plants, vienen de las plantas, half the calories is fat, mitad de las calorías es grasa all sugars and starches are y carbohydrates. todas las azúcares y las almidones son de carbohidratos complejos. We need to think of carbohydrates as simple and easy. Tenemos que pensar en los carbohidratos como simple y fácil. We just have to think of refined versus unrefined. Tenemos que distinguir entre lo que es refinado y no refinado. Did you know that carrot juice fights cancer? Si saben que el jugo de zanahoria ayuda al cáncer, Did you know that? ¿sabían ustedes? Yeah, Prevenir. carrot juice fights cancer. El jugo de zanahoria ayuda al cáncer, o sea, previene el Prevenir. cáncer o pelea el cáncer. What in carrot juice is it that fights cancer? ¿Qué es lo que hay en el jugo de zanahoria que ayuda a pelear contra el cáncer? Alcalina. What? Alkaline? Well, it's the vitamin A, Es vitamina carotenoid, A o carotenoide. okay, the vitamin A. But did you know that when you take the vitamin A out of carrot juice, Pero ¿sabían que cuando usted saca la vitamina A del jugo de zanahoria, it no longer fights cancer? ya no ayuda a pelear el cáncer? In fact, if you take too much of it, it will cause cancer. Más bien, si toma mucha vitamina A puede causar cáncer. Same thing with vitamin E. Igualmente con vitamina E. Yeah? So, ¿entendieron? You want things in their whole form. O sea, el punto es que ustedes quieren tomar o comer todo en su estado natural.
¿ok? There are things in there we don't understand. Hay cosas que hay ahí que nosotros no entendemos. The combination of things that God has put in there, La combinación de cómo Dios las ha hecho, man is not smart enough to outdo. el hombre no es suficientemente sabio para poder sacar o quitar o cambiar. ¿Qué piensa de los vegetales y las frutas? Comiendo juntos. Ajá, todos los vegetales y frutas como el So what happens You know, when you cambiar. mix vegetables with fruits? Fermentation, Se fermenta. impure blood, Se fermenta en la sangre, dice. kidney, liver difficulties. Problemas de Y el tomate tampoco. Okay, I'm not going to get off on somebody's pet peeve. We're going to go on with this. I have my own preferences. Tengo mis propias preferencias, pero I suggest you just go to the Spirit of Prophecy if you have a question about that. You know, combinations, refined, unrefined, fruits, vegetables. It's all there. It's all there. Okay, so we just have to think about refined and unrefined. tenemos que pensar en lo que es refinado y no refinado. Listen, if you can simplify your diet as much as possible, Si pueden simplificar la dieta lo más posible, stay away from all of these added things. Get as close to the way it grew it as possible. apartémonos de todo lo que se le añade a esto y consumamos todo en el estado más natural posible. So we want to increase these unrefined carbohydrates. Queremos subir o incrementar, digamos, los carbohidratos no refinados. Now this is important. Esto es muy importante. They're high in water, Tienen bastante agua, fiber, fibra, vitamins and minerals. vitaminas y minerales. They're low in calories Son bajos en calorías and calorie density. y densidad de caloría. So the amount of calories packed into something. La cantidad de calorías empacado, podemos decir, es bajo. Fresh fruits and vegetables, Frutas frescas, vegetales frescos, legumes, legumbres, o, grains. granos enteros. Ajá. We want to stay away from Queremos refined carbohydrates. mantenernos lejos de Yeah, sugar, carbohidratos refinados. white sugar, white flour, Todo lo white que es rice, blanco, azúcar blanca, harina blanca, arroz blanco, todo eso. blanca. Is that white? Blanco. Yeah, blanca does not blanca. Blanco. Blanco. Black. Depende on- Anyways, white Todo lo que sea blanco does not exist in nature. no existe en la naturaleza en su estado normal. Little or no fiber or vitamins or minerals, Poco o no de fibra, de vitaminas y minerales, high in calories and calorie density, alto en lo que es calorías y densidad de caloría. cookies, cakes. Eso es galletas, queques, donuts, todo. So what is calorie density? ¿Qué es lo que es la densidad de caloría? The number of calories packed into a certain amount of food. Número de calorías que se encuentra en cierta cantidad de peso de comida. It's usually expressed by the pound. Usualmente se expresa por libra. So you take a pound of something, how many calories it has. Si tomas una libra de algo, se pregunta cuántas calorías tiene esa libra. For carpenters, you work with the density of wood. for En los instance. carpinteros ellos entienden lo que es la densidad de la madera. If you had a pine Si tuviese el árbol de pino, or oak, which one is a more dense wood? ¿cuál es el árbol más denso entre el pino y el no sé cuál es el otro? The oak. Yeah. Sometimes you have to drill it to be able to even put a nail in it. Dice, a veces So el dense. oak es tan duro que a veces tienen que primero hacerle un hueco con un taladro antes de poderle clavar un clavo. So some foods have more packed into them, more calories packed into them than others, as much as 40 times more. Algunas comidas tienen más calorías por peso de unidad que otras.
Now, this is the easiest and most accurate way to determine if you're going to gain weight from the food or lose weight. Esta es una manera, de la manera más fácil de poder determinar si va a subir de peso o a bajar de peso de la comida. So here's the scale. Esta es la escala. Okay. These categories represent fruits or vegetables or certain types of stuff. Estas categorías representan vegetales, frutas, de toda clase de diferentes categorías de comida. This is per pound. Esto es por libra de cada uno de ellos. So broccoli representing vegetables in general Brócoli representa vegetales en general. is 128 calories per pound. 128 calorías por libra. All the way on the other end of the scale A la otra lado de la escala, is all oils. todo lo que es los aceites, All oils. todos los aceites. 4,000 calories per pound. 4,000 calorías por libra. 4,000 calories. There's nothing in nature that compares to it. Nada en la naturaleza se compara a ello. 4,000 calories per pound. In 4,000 fact, libras por 1 tablespoon of olive oil is almost equal to 1 pound of broccoli. Una cucharada de aceite de oliva tiene casi que el mismo número de calorías que una libra de brócoli. So, if you want to lose weight or control your weight, Si quiere controlar el peso o perder peso, throw the oil out. deshágase del aceite. Throw it away. Deshágase de ello. All kind of oil. Any oil. I don't care. I don't care if it's cold pressed, foot pressed, Toda clase de Arm aceite, pressed. aunque sea double virgin. compresionado en frío, Coconut lo que sea. oil. What about coconut? I don't care what. I don't care if it's organic, double organic, cold No pressed, importa qué double clase virgin. de aceite, It makes no difference. no hace diferencia. Makes no difference. No hace diferencia. They are all 4,000 calories per pound, 120 to 130 calories per tablespoon. 4,000 calorías por libra es lo que tienen todos estos aceites. So oranges representing the fruits, about 211. So